y van a depender del tipo de producto, de la madurez, etcétera, la temperatura, el pH, el tiempo de la fermentación, y es donde vienen unas preguntas: ¿de dónde provienen? ¿Cuántos son? ¿Cuáles son? ¿Cómo actúan? Y todo eso es lo que hemos empezado a resolver desde la investigación, utilizando el método científico para poder dar respuesta a esas preguntas. Hoy en día, diferentes investigadores y en café hemos resuelto algunas de esas preguntas. Cuando nosotros vemos datos como estos, que son más de 500 especies de bacterias y más de 250 especies de levaduras, quiere decir que tenemos una muy alta diversidad asociada a la fermentación. ¿Qué quiere decir eso? ¿Ustedes recuerdan esa cifra que dice que Colombia es el tercer país del mundo más biodiverso, con más biodiversidad? Nos pasa lo mismo con el café. Tenemos la mayor cantidad de especies de aves, también tenemos la mayor cantidad de especies de microorganismos en la fermentación. Tenemos la mayor cantidad de especies de mariposas. Sucede igual con el café. Pero hay unos microorganismos que dominan el sistema y son los que nos van a llevar a hacer esas transformaciones que queremos para producir un buen compuesto. Aquí les traje unas fotografías de algunas de estas bacterias, lactobacilos y algunas de estas levaduras, que son las que hoy en día están siendo el foco de atención. Ahora miremos, este es nuestro proceso principal, el proceso que yo puedo obtener con las 7 tácticas. Una etapa seguida de la otra, ¿cierto? La recolección, la clasificación, el desocupado, la clasificación por tamaño por zaranda, la fermentación, lavado, una nueva clasificación, secado, y este es nuestro proceso principal, 7 prácticas. Cuando yo tomo la fermentación, yo puedo modificar esa fermentación para obtener lo que deseo. La forma más sencilla es prolongando el tiempo de fermentación o controlando la temperatura. Pero a partir de aparecen otras opciones, como puede ser modificaciones, que es lo que están viendo a la mano izquierda de ustedes: fermentaciones sin oxígeno, anaerobia, fermentación de frutos, mezclas, y la parte de adiciones, donde yo puedo adicionar enzimas, agua, pulpa, microorganismos, suplementando la fermentación con otros productos, y es donde yo puedo modificar esa fermentación. ¿Cómo modifico esa actividad microbiana? Voy a depender de la temperatura que tengo en el ambiente. Si nosotros miramos nuestra zona cafetera colombiana, dice que varía entre 17 y 23 grados la temperatura promedio, pero hay una influencia de la altitud, hay una influencia de la cantidad de café que puede haber en el tanque, del material del tanque, ¿sí? No es lo mismo hacer una fermentación en un tanque de acero inoxidable que en un tanque de plástico de mampostería, y la influencia de los cambios de temperatura durante el día y la noche. Cuando una fermentación arranca en la noche, al inicio de la fermentación va a ser más fría que si yo arranco esa fermentación de día, porque la temperatura en el día tiende a aumentar. Entonces la fermentación va a ser un poco más diferente. Sí, porque puede arrancar de noche. Pero también cuando esa fermentación es muy prolongada, y yo no controlo esa temperatura, la fermentación tiende a equilibrarse con la temperatura del ambiente, así que se aumente de esa forma. Bueno, ¿cuál es el impacto de la fermentación entonces? Nosotros sabemos ya que fermentaciones, cuando estamos tratando de modificar todos esos procesos, podemos tener un impacto en la calidad física. Estamos viendo que puede haber impacto en la cantidad de efectos que se pueden generar, pero también en la producción de traza limpia. Muchas veces, por yo modificar una fermentación, no asegura que tenga una calidad de traza limpia, ¿cierto? Muchas veces también puedo generar defectos, como también puedo generar un perfil diferente. El puntaje sensorial. Entonces, en algunas ocasiones yo puedo tener un café de 83 puntos y puedo llegarlo a incrementar, pero lo más importante es que también puedo tener un puntaje superior al del café estándar.
Va a depender de la variabilidad, de esa consistencia que estaban hablando anteriormente. ¿Qué tanto puedo yo mantener esa consistencia? Y ahí es donde yo todos los procesos los tengo que controlar estrictamente para poder tener casi que un proceso como en línea, ¿cierto? Como en una fábrica. Y poder obtener los perfiles diferenciados. Les voy a mostrar aquí resultados generales de lo que fue unas investigaciones que realizamos con control de temperatura en 3 variedades de café, teniendo siempre la misma condición de producción, en una misma finca. Esto se hizo en el norte de Colombia, en Pueblo Bello, Cesar. Y aquí encontramos que, por ejemplo, la variedad de Castillo es una de las que más se impacta con el control de temperatura. La variedad de Castillo responde muy bien a esos cambios de temperatura por debajo del ambiente que se pueden dar, diferente a lo que podemos encontrar, por ejemplo, con variedades en el café. Nosotros miramos que la fermentación con temperatura controlada prolonga la fermentación, me ayuda a que yo tenga una fermentación un poco más homogénea en el tiempo, que esa degradación emocional sea más lenta, ¿sí? Que yo pueda tener siempre una consistencia, y eso nos está mostrando un camino para trabajar en la parte de fermentaciones controladas. También hicimos el trabajo con diferentes rangos de altitud, desde 1200 hasta más de 1800 metros, y aquí hay una buena noticia. En todos los sitios encontramos café de muy buena calidad, desde la zona más baja hasta la zona más alta, pero tienen unas diferencias en el potencial del control de la temperatura. Por ejemplo, cuando yo controlo la temperatura por debajo de la temperatura del ambiente a 15 grados, nosotros hicimos con un equipo especial, encontramos que el café expresa mejor el perfil que se está buscando. Pero cuando esa temperatura supera la temperatura del ambiente, que lo hicimos a 30 grados, y el café está a una baja altitud, tiende a presentar defecto. Entonces es una condición que no le favorece tanto al café, mientras que una baja temperatura sí. Y marca una diferencia por encima y por debajo de 1600 metros, siendo 1600 metros para arriba un café de mejor calidad cuando tenemos un control de temperatura. Aquí les quiero mostrar algo que tiene que ver con las fermentaciones en fruto, lo que ustedes conocen como cereza previa, doble fermentación, ¿sí? En donde se recolecta el fruto del café. Miren ustedes la calidad de recolección de este café tan bonito, conservado en colores 4, 5 y 6, y se dejó un tiempo antes del despulpado. Luego se hace el despulpado, lavado, y se lleva a un café lavado. Aquí todo lo que estamos hablando para la obtención de café lavado con un perfil diferente. Y nos dimos cuenta que comparándolo con el mismo café, por el proceso tradicional que sería fermentación enferma de eso, despulpado inmediato, me impacta atributos como cuando yo tengo el color café, estoy viendo más intenso ese atributo que es repetido en las muestras que evaluamos. Me impacta los sabores dulces, o el aroma, el sabor dulce del café, y los frutales. El frutal de frutos rojos se expresa mucho mejor, como lo estamos viendo aquí, notas vinosas, unos herbales deseados, y reduce la astringencia del café, ¿sí? Quiere decir que la fermentación en ese caso me estaría impactando también los atributos y los factores sensoriales. Miremos cómo sería cuando hacemos una restricción de oxígeno, en donde yo estoy llevando a que algunos microorganismos me trabajen más que otros y me produzcan esos compuestos que yo deseo. Esto es con café despulpado. Aquí ustedes pueden ver la misma comparación de la fermentación con fermaesto y la fermentación sin oxígeno, y vemos cómo se resaltan las notas vinosas de ese tipo de café, las notas herbales, y también reducción de la astringencia. Aquí vemos un chocolate más intenso, bueno, otros atributos que ustedes están viendo. Voy a pasar rápidamente esta diapositiva para hacer una comparación entre lo que es el proceso estándar de post cosecha con un método de fermentación modificado.
Lo primero, tenemos un proceso de transformación de mucílago para compuestos, para retirar ese mucílago. Cuando yo hago una fermentación modificada, claro. estoy llevando que se formen unos compuestos deseados como los vimos en las diapositivas anteriores, ¿sí? Ya no solo retirar el mucílago. Lorena. En un proceso estándar yo no tengo control de variables, casi que lo único que tenemos es el maestro, ¿cierto? Y aquí puedo variar la materia prima, entonces puedo trabajar con frutos, puedo trabajar con café despulpado, sin afectar la calidad inicial de ese café. El tiempo depende de muchos factores en un proceso estándar. Si estoy en una parte alta, si llovió, si hizo calor, ¿sí? En esta parte de un proceso modificado, el tiempo depende del resultado esperado. Entonces yo puedo tener tiempos más prolongados controlando las variables y en función de un resultado esperado. Teniendo siempre control de las variables, como lo decíamos, se debe registrar la información. Eso no quiere decir que tomemos todos los datos, medir cuánta variable se nos ocurrió, no, pero tener claramente qué fue lo que yo hice en ese proceso para poder repetirlo después. Eso es clave en un proceso de estos. Miren ustedes que en un proceso de producción de café estándar, yo tengo una garantía de compra. Siempre puedo llevar a la cooperativa ese café. Y en un proceso de estos especiales, en un proceso modificado, mi café va a depender del comprador. Si un comprador quiere que yo le produzca un café X, yo lo produzco y hago un negocio con él, ¿sí? Mientras que en el café estándar tengo una garantía de compra. Esto lo digo porque es que muchas veces me ha ocurrido en diferentes charlas que me dicen: ¿a dónde llevo un café que yo produzco con un proceso especial? No, si usted no tiene cliente, es mejor que no lo haga, ¿sí? Bueno. En el café estándar se valora la calidad física y en el café que viene de un proceso se valoran los atributos y los descriptores sensoriales, que es muy diferente a lo que es un proceso estándar. Entonces, si nosotros volvemos a esta gráfica en donde mirábamos qué necesitamos para llegar allá, vemos que no son muchos pasos, pero que estos pasos que están aquí en la parte intermedia necesariamente los tenemos que explorar. Y aquí es donde vienen dos ramas que nos ayudan a llegar allí. Una, la de los experimentadores, que son las personas que toman la decisión por su cuenta propia de realizar ese tipo de procesos en su finca, y otra, la de la investigación, que es la que hace Cenicafé, en donde utilizamos el método científico, porque nosotros tenemos la responsabilidad de transferir ese conocimiento a las 500 familias caficultoras. Es donde está la diferencia, ¿sí? Entonces nosotros no podemos generar una recomendación y decirles haga este proceso en su finca, pero sí les podemos dar los parámetros para hacerlo. Por ejemplo, concentre la madurez, haga la clasificación, ¿sí? Si eso no se hace, con toda seguridad no se logra un café con un perfil diferenciado. Y un experimentador lo ha hecho, ensayo y error. Nosotros con el método científico. Esto era todo lo que tenía para decir. María, qué belleza. En esta diapositiva están los canales de comunicación de Cenicafé para que por favor la consulten, la tengan en cuenta. Todos los resultados están publicados y los pueden consultar a través de esta página. Quedo atenta a las preguntas.